Comunicación científica, investigación cualitativa. Para poder comprender realmente lo que es una investigación cualitativa, vamos a hacer un análisis y un comparativo simple de lo que es la investigación cualitativa y algunos aspectos de la investigación cuantitativa para poder verificar cuál es el detalle para el desarrollo de investigaciones de índole cualitativa. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Comunicación científica, investigación cualitativa. Cuarta fase, podemos decir que es una fase en el desarrollo de proyectos. En esta fase tenemos que hablar de lo que es la recolección de información para el desarrollo de un proyecto, el tipo de proyectos que podemos definir, el comparativo entre los proyectos cualitativos y cuantitativos, el replantear la teoría en los casos necesarios, el reformular las teorías en caso necesario, el formular nuevas preguntas para el desarrollo de los nuevos proyectos y el desarrollar conclusiones sobre los logros obtenidos en el proyecto. Vamos ahora entonces a platicar sobre lo que es la recolección de la información para el desarrollo de un proyecto. Lo primero es que tenemos que hacer una definición del tipo de información que debemos o que pretendemos recolectar. Puede ser información escrita, como pueden ser libros, artículos en revistas especializadas, sitios en internet u otras fuentes de información. O bien, la información recolectada a través de instrumentos como cuestionarios, entrevistas, registros de observación, etc. Los procedimientos para conseguir la información son una descripción de los pasos que nos permite recolectar la información, identificar fuentes, elegir y utilizar los instrumentos para la recolección y ejecutar un levantamiento, precisamente para la recolección de esa información. El análisis de la información. La definición de la manera en la que se analizará la información recolectada. Fichas de trabajo, glosas, notas al margen del material impreso, interpretando la información, formando categorías o realizando estadísticas con los datos. Métodos para el desarrollo del proyecto. ¿Qué es un método? Método viene del griego meta, al lado, odos, camino, o sea, al lado del camino. Eso es lo que significa método. En su sentido más amplio significa el camino más adecuado para lograr un fin. Es un medio para alcanzar un objetivo. Es el camino a seguir. Es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. Es la sucesión de pasos que se deben dar para descubrir nuevos conocimientos. Por otro lado, también podemos encontrar la técnica. ¿Qué es la técnica? Esta aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método. Es la estructura del método. Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. Proporciona las herramientas para recorrer el camino. Propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación y proporciona instrumentos de recolección, clasificación y medición en el análisis de datos. Esas son las técnicas. Los métodos de investigación cuantitativa se basan en investigaciones experimentales o tipos experimentales, normalmente de causa-efecto, diseño unifactorial, multifactorial, diseño de arreglos particulares. Todos estos
son métodos de investigación cuantitativa. Ahora, vamos a hablar un poquito más de lo que es la investigación, de la interpretación de datos en la investigación cualitativa comparado con la cuantitativa. En la investigación cualitativa se utilizan instrumentos de evaluación. En la investigación cuantitativa se utilizan herramientas como son las estadísticas. Para lo que es la recolección de datos, ¿sí?, o el análisis de datos, se pueden utilizar grabadoras para entrevistas o no estructuradas. Mientras que en las cuantitativas se utilizan las computadoras. La transcripción para para analizar los textos es utilizado durante las investigaciones cualitativas. Mientras que en lo que son las investigaciones cuantitativas se utilizan los inventarios, los cuestionarios, los indicadores y las escalas. En muchos casos, el único instrumento es la investigación. También esto es en cualitativo. En cuantitativo corresponde a pruebas de punto, test, scores, porque son registros estadísticos. La investigación cualitativa utiliza o busca un propósito, tiene que ver con el papel del investigador y tiene que ver con la concepción del conocimiento. El propósito nos lleva a comprender más que explicar. El papel nos lleva a interpretar, el papel del investigador nos lleva a interpretar los sucesos y los acontecimientos en los que participa. Y la concepción o conocimiento se construye por consenso, ayuda al uso del lenguaje no ambiguo. Entonces, siempre vamos a tener consideraciones de aspectos más complejos en el análisis cualitativo que en el análisis cuantitativo. Con respecto al método, podemos hablar de la etnografía, del etnométodo, lógica, análisis de discurso, de la investigación, acción y de la biografía. Los tipos de preguntas que podemos utilizar para la etnografía, por ejemplo, son preguntas descriptivo-interpretativas, valores, ideas, prácticas de los grupos culturales. Las fuentes son la antropología, las técnicas o instrumentos, son las entrevistas no estructuradas, observaciones de los participantes y las notas de campo. Y las otras fuentes de datos pueden ser documentos o registros, fotografías, mapas generales, diagramas de redes y sociales. Con respecto a lo que es el etnométodo, lógica, análisis, discurso, son lo que vamos a tener en los tipos de preguntas de investigación, son preguntas centradas en la intervención verbal y el diálogo. Las fuentes van a ser la semiótica, ¿sí? Las técnicas e instrumentos va a ser el diálogo, registro en el audio y en el video. Y otras fuentes de datos podrán ser la observación como notas de campo. Ahora, si nos vamos a la investigación-acción, lo que son los tipos de preguntas para la investigación van a ser preguntas de mejora y cambio social. Las fuentes van a ser teoría crítica, las técnicas e instrumentos van a ser miscelánea y otras fuentes de datos van a ser varios. Con respecto a la bibliografía, en los tipos de preguntas de investigación nos ayuda para preguntas subjetivas. En lo que son las fuentes nos va a investigar lo que es la antropología y la sociología. Y lo que son las técnicas técnicas o instrumentos, son entrevistas, historias de vida, etc. Otras fuentes de datos pueden ser documentos, registros y diarios. Los enfoques. Los enfoques pueden ser sistémico,
analítico, ¿sí? Por ejemplo, el etnográfico es sistémico, el estudio del caso es analítico y la investigación-acción es sistémico. Ahora, el investigador en lo que son los tipos etnográficos va a tener un papel de observador participante. En el estudio de caso también va a ser observador participante. Y en la investigación va a ser parte del grupo, es un actor promotor. En los objetivos en la parte etnográfica va a ser la comprensión descriptiva y contextualizada de algo que esté ocurriendo. En el estudio de caso, el objetivo va a ser identificar los patrones y producción. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. En la investigación, los objetivos van a ser el cambiar el fenómeno o evento. Ahora, para el problema de estudio, el etnográfico es cultural, el estudio del caso es social, la investigación es social y situacional. Vamos ahora al análisis de los actores. En la parte etnográfica deben estar informados. En la parte de estudio de caso deben de estar también informados, pero en la investigación probablemente no sea necesario que estén informados. Por tanto, deben estar informados, pero no es necesario que estén. Los conocimientos con respecto a lo etnográfico son consensuados. Con respecto al estudio del caso son teorías y con respecto a la investigación son prácticas. Los métodos de investigación cualitativa. Tenemos el paradigma de investigación cualitativa que tiene 5 pasos fundamentales, que es la observación, participante y no participante, la entrevista estructurada, libre y a profundidad, los grupos focales, la encuesta, el análisis de contenido. Ahora, con los métodos de investigación cualitativa, las preguntas que planteamos en esta investigación cualitativa van a ser: ¿qué sucede en una situación social concreta? ¿Qué significado tiene esta acción para los actores involucrados? ¿Qué patrones de organización social siguen el fenómeno que se estudia? ¿Cómo se desarrolla la acción concreta en relación con un todo? ¿Y cómo se desarrolla la acción concreta en relación con otras personas de la organización social que se dan en otros lugares o en otros tiempos? Con respecto al método de investigación cualitativa, las características de la investigación cualitativa es una investigación inductiva. El investigador ve el escenario y a las personas desde la perspectiva holística, integradora. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio. Y los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Este método de investigación cualitativa, el investigador no se olvida o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Los investigadores dan énfasis a la validez en la investigación, aunque se entiende este concepto de manera diferente que en la investigación cuantitativa.
La fuente directa de datos es el ambiente natural y el principal instrumento de recolección del investigador. Los datos se recogen o que se recogen son predominantemente del tipo descriptivos. Puede ser la descripción de personas, situaciones, acontecimientos, y se incluye transcripciones de entrevistas, fotografías, extractos de documentos, dibujos. El investigador focaliza su atención en se enfoca más directamente en los procesos más que en el producto. Esto es en investigación cualitativa. Analiza procesos y no analiza productos. El método de la investigación cualitativa, el investigador presta especial atención al significado que las personas atribuyen a las cosas, la situación y a su propia vida. Se busca captar la perspectiva de los participantes, lo que permite develar la dinámica interna de la situación que se estudia. Para reconsiderar la teoría, las teorías empíricas pueden modificarse según el resultado de las investigaciones futuras. Al formular nuevas preguntas, la confirmación o refutación de una hipótesis es una plataforma para plantear nuevas preguntas de investigación, mejorar, actualizar o sustituir la conclusión, las conclusiones obtenidas de la fuente respectiva. El crear una conclusión para un tema, esto se hace partiendo de la información recopilada. Las personas que hayan realizado el proyecto crean una opinión de los detalles importantes de una investigación, así como en el punto de vista del investigador. Con respecto al diseño, las investigaciones cualitativas son flexibles, desarrollándose en el proceso de la investigación, basado en la experiencia. Las investigaciones cuantitativas son estructuradas, predeterminadas, formales, específicas. Con respecto a las informaciones y datos que se utilizan para ambas, las investigaciones cuantitativas permiten una descripción de las informaciones, datos cualitativos. Los apuntes de la realidad, palabras de la gente, los documentos personales, los documentos oficiales y de otro origen. Con respecto al cuantitativo, los datos son cuantitativos, los datos son cuantificables, los hechos son mensurables, las variables son operacionalizadas, esto es, permiten operarse, y esto genera o se puede trabajar como estadística. Con respecto a la selección y la muestra, las selecciones pequeñas, el tamaño y cualidad no aleatorias, no son representativos. La selección consciente o teórica, los hechos extraños no existen, todo es parte de la realidad entre la investigación. Las muestras, la selección y las muestras con respecto a lo que son las cuantitativas, son muestras grandes y precisas, con grupos de control, selección aleatoria, control de variables extrañas y bloqueos. Con respecto a los métodos de investigación cualitativa, el análisis e interpretación de los datos, con respecto a las cualitativas, tenemos una introducción analítica, método comparativo constantemente en el desarrollo del proyecto basándose
métodos, conceptos y o temas. Las cuantitativas son el resultado de la recolección de datos y estadísticas. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.